Hola a todos, bienvenidos a Tendencias Reales por Furaes Analytics. Les habla Leandro Andrada en este día 5 de... 5 de... Voy a ver la cámara un momento, 5 de noviembre del año 2024. Traders, posibilidades de elecciones en los Estados Unidos, ya lo saben, ya lo estuvimos viendo ayer. Hoy vamos a hacer un repaso. De hecho, bueno, mi estimadísima amiga Laura me ha comentado que si podíamos enfocarnos más, bueno, pues en el corto plazo, cómo poder avanzar, ¿no? En eso del corto plazo. Voy a hacer un webinar especial. Voy a ver, hoy toca criptomonedas, lo primero. Ya saben, bueno, he leído que la posibilidad de que Kamala pudiera gobernar, bueno, pues podría hundir al Bitcoin o al menos quedarse en rango. Si por su gana Trump, bueno, pues posibilidades de continuación de la tendencia. Ya estuvimos viendo ya ayer el por qué si gana Trump, el DXY, el índice del dólar, podría continuar subiendo, ¿no? Debido a esas políticas de protección y a un aumento en la inflación. La Fed le va a ser difícil controlar la inflación, que es uno de los objetivos que tiene la Fed, controlar la inflación y por lo tanto, por supuesto, el índice del dólar podría subir ante ese caso, ¿no? Esa es la diferencia entre Donald Trump y Kamala Harris, ¿no? Una posibilidad de que el dólar continúe ascendiendo y la otra, la posibilidad, bueno, pues que la inflación quede limitada o quede controlada y el dólar pues no suba tanto, la Fed tenga más posibilidades incluso de bajar los tipos de interés. Bueno, vamos a ver directamente, bueno, estoy aquí en la plataforma hoy de Forex Analytics, la plataforma de análisis más completa que luego les comento si quieren abrirse una cuenta con el broker 8Cap, que es el patrocinador precisamente de este evento y las posibilidades. Bueno, les he dicho que vamos a hacer un webinar en especial. Bueno, vamos directamente a Bitcoin y para todos aquellos amigos, como me ha comentado mi estimada amiga Laura, ¿cómo podríamos hacer para bajar bastante de time frame, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacer operaciones 30 minutos, H1? Bueno, nosotros, en cualquier instrumento, ¿vale? Aunque yo tome aquí Bitcoin como base, este proceso se puede hacer en cualquier instrumento. O sea que no es un problema el instrumento en general, bueno, pues para esa posibilidad, ¿no? De verlo. Bueno, nosotros tenemos aquí nuestro plan de trading. Como siempre, el OSMA, tenemos nuestras posibilidades. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si bajo mucho, a 15 minutos? O incluso a 5 minutos. Voy a hacer un zoom menor de la zona, ¿de acuerdo? Pues van a ver que en 5 minutos hay momentos en los que realmente hay movimiento, como por ejemplo aquí o por ejemplo aquí, y otros momentos en los que no hay movimiento. Es decir, hay mucho tiempo, hay muchas velas que se encuentran en rango y de repente ocurre un movimiento y vuelve a rango y ocurre un movimiento. Es decir, va como, lógicamente, va por impulso, ¿no? Eso es lógico. Es decir, que la probabilidad de, al bajar el time frame, que vayamos a hacer operaciones en rango o en un momento, ya no dentro del ciclo de mercado, sino simplemente que fractura la línea y no funciona. No hay esa posibilidad de movimiento y vuelve otra vez y que se nos salte el riesgo, bueno, pues lógicamente se duplica o, bueno, o se triplica. Simplemente el motivo es esos movimientos erráticos que tiene el precio a veces, ¿no? Y entonces, lógicamente, al bajar de time frame, de diagrama de tiempos, pues están ahí. Digamos que yo, a mí nunca, jamás me ha gustado bajar de 30 minutos, pero no me ha gustado bajar de 30 minutos por lo siguiente, porque al final las proyecciones que voy a hacer de rango de puntos, ¿de acuerdo? Si lo comparo con las comisiones que me cobra un broker, por ejemplo, imaginemos que en 5 minutos, ¿no? Me dan objetivos de 10 puntos, es un ejemplo, ¿de acuerdo? Para un activo, el que sea, da igual. Y el broker me cobra 1 o 2 puntos. PIP, hablamos en pips, por ejemplo, 2 puntos por operación. Mm, Teniendo en cuenta ese detalle, ¿no? La diferencia, por ejemplo, es un ejemplo claro y sencillo y fácil que nos pasa a muchos. La diferencia entre el bid y el ask, ¿vale? Entre la oferta, la demanda, entre la compra y la venta de un instrumento, igual, pues que sea 1 punto, 2 puntos, ya saben que en ciertos momentos puede ensanchar, puede estrechar en función de la cantidad de volumen que haya operando en ese gráfico, ¿no? Normalmente cuando se produce el rollover, hace un rato ha habido el rollover, bueno, pues el spread puede aumentar. Cuidado porque no hay muchos traders haciendo operaciones y, sin embargo, cuando hay mucha liquidez, pues eso
disminuye. Esa es la idea y va, bueno, pues haciendo como un muelle, ese spreads, realmente, ¿no? Entre unos valores. Al final, si yo voy a por 10 puntos y el broker me toma un punto, pues el porcentaje asumido sobre mi beneficio de comisiones es el 10%. Es decir, uno de 10 es un 10%. Es decir, yo si hago operaciones de ese tipo tendré un 10% de comisión. Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. Hace tiempo que no hablo de esto, antes lo hablaba y tal, pero realmente desde que se hicieron los repasos técnicos tan sumamente breves, bueno, pues realmente el trading es mucho más allá, es mucho más que analizar gráficos, ¿no? Por eso hoy digo, voy a hacer un webinar especial sobre esto. Y puesto que es mi estimada amiga Laura, bueno, pues me lo ha preguntado y me lo ha comentado. Ese es el primer punto. Entonces ya llego a la conclusión que cuidado con bajar demasiado de time frame. Tengo que tener un orden. Mi orden fue que sobre H1, 30 minutos estaba bien, ¿no? Al final, si voy a por 50 puntos, bueno, pues eso se reduce y si voy a 100 puntos, pues me quedo en un 1%. A 100 puntos, bueno, pues si se puede hacer las cuentas, uno dividido entre 100, pues son uno dividido entre 50 y va saliendo el porcentaje que yo estoy asumiendo sobre un objetivo medio de 50 puntos, 30 puntos, por ejemplo, en H4, pues a lo mejor voy a por 200 puntos, en diario vamos a por muchos más puntos, ¿no? Entonces prácticamente las comisiones no son apreciables, independientemente, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta el factor del tiempo, de la hora. Es decir, no es lo mismo a operar en las aperturas. Por ejemplo, yo esto ya lo llamo, yo escribí un libro hace tiempo, que además está en Smashwords, o en lo que era antes Smashwords. Yo creo que ahora lo compró otra casa, está ahí. Pero bueno, es igual. Ahí yo venía a tratar de escribir. El libro realmente lo escribí como, bueno, pues como un intento de ver mi forma de trading que quedara ahí más o menos plasmada, ¿no? Mi forma de ver los mercados. Em, Al final llego a la conclusión, desde mi punto de vista, y lo vamos a ver con un indicador técnico, el Average True Range, el ATR, eh, que no todas las horas son buenas para operar en los mercados. Y las mejores horas son las de volatilidad. Es decir, si yo puedo estar en una hora de volatilidad, de hecho, fíjense que yo aposta, a ver, del Bitcoin en 30 minutos, lo he reducido para que vean picos. Hay picos, yo veo picos aquí, picos, y luego veo rangos, y de repente veo movimientos y vuelvo a ver picos de movimientos tan chiquitito. Entonces yo observo que hay picos, por ejemplo, por aquí, o sea, que ha habido volatilidad. Hay momentos en los que ha habido volatilidad y luego hay otros momentos en los que no. Entonces, si yo, por ejemplo, vivo en Argentina o vivo en Colombia o vivo da igual, en un país, en Estados Unidos o vivo en España donde estoy y yo quiero hacer operaciones sobre el índice de la bolsa español, sobre el peso argentino con el dólar o sobre cualquier acción, no lo sé, sobre un activo propio en nuestro país, lo primero que tenemos que saber es cuáles son las horas de mayor volatilidad. Y para eso voy a utilizar ese indicador, el ATR, que es fundamental desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si yo soy un trader de Forex, ya les puedo adelantar directamente que quizás ese indicador no lo utilice, no lo necesite, perdón. Y las horas mejores son cuando, por ejemplo, las horas de aletargamiento dormido, el Forex está dormido. No hay mucho volumen, no hay mucho negocio, no se está negociando nada durante la sesión asiática. ¿De acuerdo? La sesión australiana y asiática baja mucho. Luego viene Frankfurt. Estamos rodeando porque dicen el Forex 24 horas, sí, pero hay momentos en los que el Forex se ralentiza mucho y también se puede ver. Luego viene Frankfurt y se abre la operación. Solape Frankfurt, Londres. Primer horario interesante, ¿de acuerdo? En esos horarios de solape de la apertura de Frankfurt a Londres, bueno, pues ahí es interesante. Y luego otro solape importantísimo es Londres, Nueva York. Esos dos solapes son los más importantes, de hecho, para un trader.
Bitcoin, ¿qué puede suceder? Bueno, pues aparte de los temas técnicos, cuidado que estamos en las elecciones americanas. Ya no solo es un tema técnico, sino la volatilidad que se puede inyectar aquí, puede ir hacia arriba, hacia abajo, muchos puntos, incluso sacarnos del mercado. Moraleja de todo esto, pues cuidado, como estamos, o mejor esperamos, no pasa nada por esperar a la posibilidad de que salgan las elecciones, que vuelva a la normalidad, que esa volatilidad, esos picos extraños que pudiéramos tener de volatilidad, incluso mucho mayores, con huecos y todo, que no los tengamos en los mercados y bueno, pues estemos ya dispuestos a un periodo más normal de movilidad en los mercados, ¿no? De cotización y aplicar nuestro plan de trading. Como les decía, es importante, por ejemplo, sobre un activo ver, voy a ir al ATR, a los indicadores, y voy a tomar los indicadores, el ATR, ¿no? Pero el ATR, este indicador, lo primero que tenemos, y le voy a poner aquí un 1, ¿vale? En el periodo 1. ¿Por qué le voy a poner un 1? Y va a salir una cosa ahí. Una cosa aquí abajo. Y digo, ¿y eso qué es? Bueno, pues mira, para saber lo que es esto, que es muy sencillo, ya les digo que eso es exactamente la diferencia de cada vela entre el mínimo y el máximo del periodo que estoy considerando. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no hay problema, pongo un ejemplo. 30 minutos, estoy en 30 minutos, hago un zoom, ¿vale? Y ahora estoy en esta vela actual. Por ejemplo, se está produciendo y me vengo a la TR y yo leo ahí 219, bueno, pues tomo, por ejemplo, ese valor y observamos que efectivamente, bueno, pues estamos ahí en esos 219,39. Es decir, la diferencia entre el máximo y el mínimo, lógicamente este valor se va a mover porque la vela se está moviendo. Vamos a tomar una vela que ya haya sido dibujada, esta grandota, la negra, por ejemplo. Ahí lo tenemos, por ejemplo, a ver, esta grandota, por ejemplo. Me sitúo primero aquí abajo, para ver cuál. Mira, en este picazo, eso es. En este pico, 1427 aproximadamente, coma no sé qué. Ahí lo tienen, 1427. Ahí lo tienen, o 14,026,6. Bueno, lo que corresponda, ¿no? Cada vela, más o menos, si se fijan, y estoy en Bitcoin, podríamos ir a otro activo. Da igual, las hay más pequeñitas, por ejemplo, este otro pico, 889. Bueno, pues ese pico pertenece a esta vela tan grande, ¿no? De esta volatilidad. Bueno, ahí en 900, efectivamente, estamos ahí en 890,89. Es difícil tomarlo con el roller, ¿de acuerdo? Pero que sepan que ese dato es preciso entre el mínimo y el máximo de cada vela una vez que hemos puesto el parámetro a 1. ¿De acuerdo? Hemos puesto el parámetro a 1, no hay cálculo posible y lo que me está dando es el rango de cada vela. Entonces, ¿para qué me sirve a mí esto? ¿Por qué he puesto yo este indicador aquí? Para ver lo siguiente. Me interesa saber en este activo, estoy en Bitcoin, en 30 minutos, si lo pongo en H1 cambia, ¿lo ven? Cambia. Por ejemplo, yo puedo ser un trader activo en 30 minutos, un trader activo en H1. Pues yo voy a observar que a las 4 hubo ese pico. Luego resulta que a las 4 otra vez del siguiente día vuelve a haber el pico. A las 4 de la plataforma. Cuidado, que yo, por ejemplo, me vengo aquí, veo mi hora y aquí son las 12:13, las 12:13, ya hora de más de medianoche, las 12:13, y si me vengo a la vela actual, observo que en H1, por ejemplo, se está dibujando a la 1. Luego, yo ya tengo que asociar, o que va a terminar a la 1, ¿de acuerdo? Yo ya tengo que asociar el tiempo, ¿de acuerdo? Porque hay plataformas, cuidado, que pueden ser desfasadas con su tiempo en función del servidor. En H1 no, pero en H4 sí. Cuidado con H4, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Cuidado con H4. En H1, pues lógicamente a cada hora, pim, 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 pam, formando la vela y no voy a tener problema con eso. Pero lo que sí que veo es que he visto que todos los días, a la misma hora, a las 4, a las 5, ¿vale? Luego hay otros picos, otra vez a las 4, a las 5, fíjense ahí a la 1, por aquí me parece que he visto también a la 1 o a las 2, aquí, es decir, otra vez aquí a las 4, qué cosa más curiosa, ahí está a las 4, a las 5 de la tarde, lo ven en el ruler, es decir, que estoy observando que por mucho Bitcoin que tenga y la volatilidad, observo que efectivamente, luego observo aquí y anda, efectivamente, pues a las cuatro, una vez se produce la volatilidad hacia arriba, o sea, otra vez se produce hacia abajo, pero resulta que siempre son más o menos a las mismas horas. Y luego
se queda en rango un montón de horas y estamos en H1, fíjese, un montón de horas en rango. Y luego, lógicamente, aquí volvimos a arrancar, aquí, otro picazo tenemos ahí, aquí abajo. Tenemos otro pico, ¿de acuerdo? Y son picos de volatilidad donde se hacen las velas más grandes, por eso tenemos ese pico, simplemente es que el rango de la vela entre el mínimo de esa vela y el máximo, no el cierre, el mínimo, el precio mínimo de la vela y el máximo hay una gran diferencia y me lo indica el ATR a uno y yo ya voy tomando nota donde realmente según el activo, Colombia, sea de Argentina, sea de España, sea de Estados Unidos, sea de Japón, sea de Australia, a la hora que sea el activo que yo considere que tengo que tomar. Es decir, si me dice que todos los días a las 4 de la tarde está el pico máximo de volatilidad, ¿dónde debería de tratar de estar en el mercado? Pues a la fractura de mi línea con el máximo de volatilidad. Porque si no tengo ese máximo de volatilidad, a lo mejor lo que ocurre es que se fractura y se queda ahí mismo. Entonces, entonces no va a ningún lado el cruce, porque no hay liquidez suficiente en el mercado, no hay traders. Entonces, lógicamente, fíjense aquí, no le llama la atención picazo de Bitcoin otra vez entre las 4 y las 5, la misma hora de la plataforma. Luego su hora tendrá que ser la que sea, tendrán que ver qué hora es real para ustedes, pero nuevo Picasso que tenemos aquí, igual que la anterior, a la misma hora. ¿Por qué a la misma hora? Qué casualidad, ¿por qué a la misma hora? Eso es lo que me tengo que preguntar aquí a las 5, a las 6, a las 5 de la mañana también, ese Picasso, a las 3, a las 4, ahí está. Luego, lógicamente, hay hechos, noticias que pueden desvirtuar un poco esto. Pero la tónica general, acabo de aprender un detalle sobre Bitcoin todos los días a las 4 de 4 a 6 en mi plataforma, si yo voy a hacer operaciones en intradía en pequeño, es decir, 30 minutos, H1, etcétera, he visto que efectivamente el gran movimiento de Bitcoin es entre las 4 y las 6 de la plataforma, que luego será la hora de cada uno que corresponda. Luego, bueno, por ahora eso es fundamental desde mi punto de vista para saber a qué horas voy a hacer operaciones. Ahora voy a eliminar esta plantilla de aquí. Por ejemplo, vamos a ver otro o algún otro activo más sobre esto. Lo que quiero es, bueno, pues dejarlo como está. Simplemente darles un par de niveles importantísimos en Bitcoin. Fíjense que este nivel para mí está apoyado en ese soporte. Bueno, vamos a ver qué sucede. Lógicamente seguimos en zona de compras. Si esto sube, en teoría, Trump debe ser el ganador. Si baja y fractura la línea, en teoría, Kamala debería de ser la ganadora. No lo sé. Ya veremos a ver cómo obedece, ¿no? Exactamente ocurre lo mismo con el índice del dólar. La posibilidad de fractura de esta criptomoneda, bueno, pues ahí tendríamos resistencia y, lógicamente, tendríamos el control de riesgo hacia objetivo, este pivote de mínimos. Si fractura hacia arriba, bueno, pues el primer objetivo, lógicamente, es el primer pivote de máximos y luego, ya saben, posibilidades de control de riesgo sobre las líneas que, bueno, pues hayamos trazado. De hecho, aquí podríamos incluso trazar un canal, la parte baja de una posibilidad de canal ascendente hipotéticamente, ¿no? Dentro de Bitcoin en el intervalo diario. Fíjense cómo, y ahora podría trazar la posibilidad de esa paralela, bueno, y volver abajo. Bueno, ya se me ha movido un poquito. Perdón, esa no es la línea que quería mover, es esta. Y la posibilidad de estas deben de ser paralelas, ahora ya sí, ahí lo ven, paralelas. Y bueno, pues tendría parte baja de canal, parte alta de canal con Bitcoin. Luego tendría este área de soporte, que si fractura, cuidado, podría ser doble resistencia. Y si lógicamente lo mantiene, pues continuación. No somos traders, somos adivinos, pero este área es una excelente área para controlar el riesgo. Si pasamos a Ethereum, pues puede ser que tenga algo distinto a Bitcoin. Vamos nuevamente a insertar el indicador este del ATR, que es precisamente... Es un oscilador, me parece. Correcto, es un oscilador. El average, este es el ATR, Average True Range, pero recuerden siempre a uno. El periodo a uno. ¿Para qué? Para que me dé los máximos y los mínimos de las velas del periodo que estoy considerando en diario. Bueno, no lo necesito. Pero si, por ejemplo, voy a bajar a 30 minutos, pues aquí ya observamos nuevamente picazos. Por ejemplo, aquí hay un picazo y otra vez coincide con Bitcoin. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué las criptomonedas tan volátiles que son solo me dan los picos de 4 a 6 de la tarde? Vamos a ver este picazo. Bueno, este a las 11:30 y otro picazo a las 9:30.
A las 5 bueno, pues a las 5 otra vez ese picazo. O sea, es decir, que nosotros tendríamos otra vez a las 4:30, otra vez entre las 4 y las 6. Este otro a las 5 de la mañana, otra vez, fíjense, a las 5:30, otra vez entre las 4 y las 6. Es decir, en las horas que estemos nosotros despiertos, podemos tratar de observar estos picos en los históricos y tratar de hacer operaciones en intradía, donde más produce volatilidad. Y lejos de esos periodos, cerrar. Cerrar porque sabemos que esto se va a quedar con muy velas de rango estrecho, velas muy pequeñitas. Por eso marca, fíjense cómo cuando produce el rango, la volatilidad la diferencia que hay entre el mínimo y el máximo de la vela, en intradía de una vela, entre su mínimo y su máximo, cómo baja. Se hace pequeñito. Fíjense aquí qué periodo y cómo coincide con los periodos de rango. Cuando empieza a haber picazos, pues fíjense cómo produce realmente la volatilidad. O hacia arriba o hacia abajo. Bien, yo me pondré con mi dinero a controlar el riesgo, podré salir por riesgo o por recompensa, pero la posibilidad de llegar a la recompensa va a ser mayor porque se está inyectando volatilidad en las velas. Si al final salgo por riesgo, bueno, pues sale por riesgo, pero habrá posibilidad también, lógicamente, de llegar a la recompensa. Si yo tomo, por ejemplo, Ethereum, con la posibilidad, bueno, pues Ethereum ahora mismo no es nada interesante, sigue atrapadísimo entre este área de resistencia y soporte en diario, observamos, bueno, posibilidades y pues estaría para que realmente hay una tendencia o fractura por arriba o fractura por abajo. Vamos directamente al DXY. Ya entre el del DXY, fíjense cómo el DXY se está yendo para abajo. Cuidado, si se va para abajo, posibilidades de que Kamala sea, bueno, ganadora. Puede estar descontándolo, yo no lo sé, pero la posibilidad es así. Si el dólar se hunde, cuidado, traders, esto es más allá de un mero punto de entrada y control de riesgo. Por eso hay un hecho fundamental, como son las elecciones americanas, que se nos escapa de las manos. Y esto, bueno, pues puede haber una volatilidad tremenda. Entonces recomiendo o bajar muchísimo el apalancamiento, como comenté ayer, o estarse fuera del mercado hasta que da igual los puntos de entrada, puntos de salida. Pero si nosotros queremos hacer, bueno, vamos a la web de Forex Analytics lo primero, a ver qué dice, por ejemplo, de Ethereum, de Bitcoin y, por supuesto, del DXY, que son los activos más importantes de cara a esta noche, super noche electoral. Bueno, tenemos aquí la plataforma de análisis más completa. Recuerden que gracias al broker ITCAP puede ser totalmente gratuita. Si quieren trabajar con ellos, se pueden abrir una cuenta sin problemas. Desde este botón se abre una apertura en la cuenta con ITCAP y ya el referido será Forex Analytics, por lo que el broker ITCAP sabe que ante un cliente que reclame, por eso hay que hacerlo desde este botón, ¿de acuerdo? Sabe que tiene Forex Analytics obligatoriamente 3 meses gratuitos. ¿Vale? Pueden preguntar al soporte de 8CAP y tener así la membresía en formato Premium y Forex Analytics totalmente gratis y es una ayuda bastante interesante, ¿no? Al trading. Vamos a ver lo primero que produjo el gráfico de vías de hoy. Para mí es importantísimo todos los días a la hora de Londres. Fíjense cómo sigue todavía intentando la fortaleza del dólar americano. Cuando tenemos la segunda divisa, la primera es la libra, el dólar australiano y el kiwi, la segunda el dólar, pues ahí seguimos en rojo. Luego las posibilidades serían de búsqueda de nuestras configuraciones de, en principio, fortaleza del dólar, que luego no ha sucedido y se ha ido hacia abajo y nuestro plan de trading no nos ha dado esa señal. Bueno, pues no importa, buscaremos o esperaremos otra señal. Primero, lo que acabamos de ver sobre el DXY, bueno, fíjense el DXY que acaba de fracturar ese área, 103,58, bueno, es un soporte y ahora sería un área de resistencia. Si me voy a las criptomonedas, vamos a observar que Bitcoin por ahora está ascendente, alcista, tanto en el corto como en el largo plazo, dos tipos de análisis en verde y ha fracturado una resistencia importante. La ha dejado en soporte ahora, ¿vale? Está en verde. Pero Ethereum no. No le sigue, Ethereum no le sigue, no confía en esa tendencia alcista y, bueno, pues en el corto plazo está en rojo y de hecho tenemos el análisis técnico en rojo. Nosotros hemos determinado que estábamos en rango entre ese área de soporte y ese área de resistencia. Si Ethereum, fíjense lo que produce Forex Analytics, fractura ese soporte, cuidado, produce resistencia y posibilidad de que continúe el descenso. De hecho, bueno, aquí ya me marca que ha habido un área de soporte un
poquito más arriba, que ya, cuidado, lo ha fracturado y efectivamente estaría en ese área de resistencia. Luego la probabilidad, hay disparidad entre Bitcoin y Ethereum, uno marca hacia arriba y otro marca hacia abajo. Habiendo visto ahora DXY, el de índice del dólar, vamos nuevamente a la plataforma y siguiendo con el razonamiento anterior de querer o intentar hacer intradía, yo quiero hacer intradía, es que a mí me gustaría ver un poco así como, porque claro, ¿cómo enfocarme o qué horarios tengo que tener de intradía? Bueno, pues volvemos a lo mismo, cada instrumento es distinto, ¿vale? Si yo voy a hacer operaciones en un banco de Argentina, un banco o una tecnológica de Perú, o no lo sé, cualquier o un índice o una moneda local o algo local, pues apliquemos la norma nuevamente. Venimos al ATR, imaginemos que no sabemos nada, ni qué instrumento. Este es el de X, sí, imaginemos que no sabemos ni qué instrumento es. Es igual, venimos nuevamente al oscilador ATR y situamos el ATR en uno y vemos los picos que producen. Pues qué casualidad que todos los picos, fíjense ahí, los mayores, la mayor densidad de picos se produce todos los días a las 4. ¿Pero por qué? Qué casualidad, porque porque lo hemos dicho, es el solape entre Londres y Nueva York. ¿Por qué abre Nueva York? Porque los americanos acaban de despertar, el dólar es americano y van a operar sobre su divisa. Entonces, como hacen operaciones las empresas sobre su divisa y todo el mundo empieza a operar y todo empieza a funcionar y el turismo empieza a funcionar porque los americanos se acaban de despertar, esa es las 4 a lo mejor hora de España, las 4 horas de España son las 8, las 7 de la mañana, ahora allí, y entonces es cuando se abren los mercados. Como abren los mercados a esa hora, más o menos a las 3 de la tarde, Londres, 2:30, 3, se abren los mercados en Estados Unidos y mi plataforma tiene esa hora, pues por ese motivo me está dando que todos los días a las 4 de la tarde se producen los picos de mayor volatilidad y lo podríamos seguir buscando, más o menos, ahí lo ven, las 3, las 4 nuevamente, ahí ven otra vez las 3, las 4, aquí, bueno, la 1 de la mañana, cuidado, algún hecho circunstancial y específico puede haber sucedido. Vamos a ver el día de hoy, otra vez nuevamente a las 4 y cuando produce esa volatilidad, luego cuidado porque, como ven, los rangos de las velas se hacen más pequeñitos y la probabilidad de que quede en rango pues siempre la tenemos. Por ejemplo, si me vengo más más a la izquierda, ¿no? Un poquito más a la izquierda sobre esto, pues aquí lo veríamos, los picos de volatilidad vuelven a ser ahí, sobre las 3 y las 6. Luego, las dos primeras, he llegado a la conclusión que sobre este activo, que concretamente ya sabemos que es el de XY, el URDX, bien, que por cierto vamos a aplicar a fracturado nuestro 78, cuidado, ahora sería una resistencia, si estuviéramos largos, lógicamente con nuestro plan de trading es 78, 61. Pero cuidado que estamos ante el hecho excepcional de las elecciones americanas, ¿de acuerdo? Simplemente 78, 61, ese sería nuestro control de riesgo, porque estamos en zona de compras por encima del ciclo de mercado y las posibilidades serían de continuación de la tendencia al 127 y nosotros debemos de comprar con una vela de color negro. Esa es la idea, porque son las que vienen al soporte, ¿de acuerdo? Luego, si se excede del soporte y llega a tocar el 61 y cambia de lado, buscaremos ventas en dólar, porque lógicamente lo interesante de este área es que es un área bisagra del control de riesgo. Define la diferencia en compras y ventas. Entonces yo tengo mis stops ajustados y dejo correr el precio en el área. Si estoy en zona de compras, lo dejo correr en zona de compras, a ver si llega al 127. Y si estoy en zona de ventas, corto corto la operación, como sería el caso, y busco una operación de ventas dólar y cambiaría totalmente. Hay que cambiar. Somos traders, esto es muy volátil. Cambio y posibilidades de bajar. Eso está claro respecto del DXY y estaríamos en esa posición. Sin embargo, en H1, por cierto, las operaciones a buscar las mismas de control de riesgo, las mismas exactamente igual que lo hago en diario en H4, pues en H1 y en 30 minutos. Es decir, nuestras pivotes de mínimo, nuestros pivotes de máximos, nuestras líneas, como por ejemplo de resistencia, esa que está en zona en zona de ventas, es una línea de compras, una línea de resistencia, la fractura se convierte en soporte, pero como está en zona de ventas, no podría tener control de riesgo, pero bueno, podemos ir controlando lógicamente las líneas, a ser posible, siempre a favor
de la tendencia principal, porque ahí vamos a observar que igual que en diario hay más volumen de velas blancas cuando estamos en zona de compra, pues lógicamente los picos de volatilidad en intradía van a ser hacia ese lado. Y si tratamos de compaginarlos con las horas a las que observamos que normalmente en los históricos siempre ha producido este índice, el índice del dólar, esos picos máximos, pues trataremos de llegar mejor a un objetivo. Si me salgo de estos picos, pues lo más probable es que me quede en rango o se me dé la vuelta. Se me dé la vuelta, me quede en rango, se me dé la vuelta, ¿de acuerdo? Eso es lo más probable. Como ven aquí, como baja la volatilidad y hay momentos en que sube mucho. Ya he descubierto que para el índice del dólar es entre las 3 y las 4, es decir, la apertura de Nueva York. Es lógico, pero a lo mejor hay otros instrumentos que no están lógicos. Entonces aplicamos el ATR. Aplicamos este ATR con el valor a 1, recuérdenlo siempre, y ya veríamos esa posibilidad. Y así podemos operar cualquier instrumento en función de la volatilidad, sin saber muy bien, no hace falta saber muy bien en qué consiste. Simplemente yo aplico la ATR, observo en el histórico los periodos de volatilidad y le espero a la hora que me está comentando la ATR. Digo, mira, que esto no es un plan de trading, el ATR, no es eso, es que me diga cuándo produce los picos de volatilidad y yo le espero con mi plan de trading a esas horas. Si se produce entrada, bien, y si no, pues ya sé que tengo que dejar cerrar la plataforma y esperar al día siguiente porque ya no va a haber más picos de volatilidad. Esa era la idea, bueno, o la petición que espero que haya sido, no sé si está por aquí mi estimada amiga Laura, bueno, la petición que me ha hecho hoy de que por favor sí podríamos explicar un poquito en qué consistía o cómo yo enfocaría operaciones intradía en valores locales del país, cada uno de donde sea, no por ejemplo como el Forex. Así que bueno, pues muchísimas gracias de todas formas a todos los amigos que me habéis hoy estado acompañando en vivo y en directo. Hoy ha sido un webinar un poco más enfocado a buscar estas posibilidades de intradía y un abrazo muy fuerte y que pasen todos un excelente resto del día. Adiós. Hey traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.